Pues el tema de nuestra ponencia de hoy será la Reforma Protestante, historia, fe y vida. Este mes conmemoramos 502 años de la Reforma Protestante, entonces la Iglesia Presbiteriana en Domenito pensó en hacer algo para informar al pueblo, a la ciudad de Domenito, un poquito de nuestra herencia protestante y cuáles son un poquito de nuestra herencia histórica, algunos puntos de nuestra fe y algunas implicaciones de este punto para nuestra vida. Entonces vamos a caminar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener tres partes en esta ponencia, como el propio tema ya habla. Vamos a hablar la primera parte, un poquito de historia. Entonces vamos a hablar del contexto histórico que llevó a la protesta de Lutero en 1517. Vamos a hablar un poquito sobre dos personajes importantes del movimiento protestante, que sería Lutero y su labor en Wittenberg, y también vamos a hablar de Calvino y su labor en la ciudad de Ginebra. Entonces, esto será, vamos a decir así, un punto más general del contexto histórico del movimiento protestante. La segunda parte hablaremos de la fe de los protestantes a la luz de 5 doctrinas básicas que a lo largo de la historia de la Iglesia se quedaron conocidas como las 5 solas de la Reforma, porque todas estas doctrinas empiezan con una palabra latina, que es la palabra sola, que significa gracias a Dios en castellano la misma cosa, solo una cosa, solamente, esta es la idea. Entonces vamos a hablar de los 5 puntos básicos de la fe protestante y en qué sentido la protesta hizo una diferencia entre la fe protestante y la fe de la Iglesia Católica hasta aquel entonces. La última parte será las implicaciones de esto para la vida. Podríamos hablar de un montón de cosas, hablaremos de 2, cómo la Reforma Protestante ha traído implicaciones para la vida de la Iglesia, algunos cambios que ocurrieron, y también hablaremos un poquito sobre la influencia de la Reforma en la educación. De una manera general, vamos a hablar un poquito de educación de niños, de educación universitaria y cómo de alguna manera la fe protestante generó algunos cambios en estos puntos. Entonces vamos a caminar para la primera parte, historia. Historia es para algunos una asignatura un poquito aburrida del cole que tú has vencido un día en tu vida. Sin embargo, todo lo que vivimos tiene que ver con la historia. De alguna manera nosotros somos frutos de una historia. Pero de hecho podemos mirar la historia de puntos de vista distintos. Y entonces ya presento algo que intentaré hacer. Un historiador cristiano llamado Early Cairns, en un libro llamado Cristianismo a través de los siglos, habló así: la historia de la Iglesia será tan solo un enfadoso ejercicio académico de recordación de los hechos si no se descubrir su importancia para el cristiano actual. O sea, si miramos la historia tan solo para decir, vale, esto ocurrió hace 5 siglos, pero nada tiene que ver con nosotros hoy, de hecho, la historia se queda un ejercicio enfadoso de recordación de hechos históricos. Nuestro intento hoy es no hacer esto, es buscar mirar la historia del movimiento reformado y pensar, vale, ¿qué tiene que ver esto con la Iglesia de hoy en día? ¿Qué implicaciones tenemos para nuestra vida hoy en día? Entonces, vamos a empezar ese ejercicio hablando del contexto histórico que llevó a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante ocurre en la parte final de la Edad Media. La fecha específica, normalmente los historiadores hablan del día 31 de octubre de 1517 y vamos a hablar el porqué. Pero para comprender esto necesitamos de un contexto un poquito más histórico. Primeramente, lo que pasa con la Iglesia en la Edad Media. En el medio de la Edad Media, más para el final de la Edad Media, estamos hablando de 5 siglos, ¿vale? La Iglesia empieza a tener demasiado poder y autoridad. El dominio que existía por aquel entonces era un sistema político llamado feudalismo, donde lo que existía era la tierra y el poder tenía que ver con tener cantidades de tierras. ¿Y quién tenía más cantidades de tierra?
la iglesia. Entonces la iglesia era, de hecho, la gran señora feudal, vamos a decir así, de la Edad Media. Pero este punto hizo con que algunas cosillas, de mi punto de vista, complicadas, empezasen a ocurrir en el medio de la iglesia. ¿Por qué? Mientras la iglesia era algo por vocación religiosa, por llamamiento divino, la cosa caminó mejor. Pero como ahora la iglesia tenía autoridad, poder, por ejemplo, hasta los reyes y gobernantes civiles estaban bajo la autoridad de la iglesia, toda familia tenía el deseo de tener alguno miembro de su familia como siendo miembro de la iglesia. Entonces mucha gente empezó a entrar en la iglesia sin ser llamado por Dios a servir en la iglesia. ¿Y qué ocurre? Ocurre que la moral de la iglesia empieza a caer de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque las personas que estaban allí, la gran mayoría, no hablo de todos, eran sacerdotes que no tenían vocaciones. Entonces, si tenían que robar, si tenían que hacer las cosas, se hacía porque no era vocación, era algo que tenía que ver con estatus social, con, vale, yo soy miembro de algo poderoso. Entonces, esta imagen de la iglesia en el final de la Edad Media, junto con algunos cambios que estaban existiendo en el mundo, generaron una protesta por parte de un grupo de la iglesia. ¿Pero qué cambios son estos? Yo gustaría hablar por lo menos 3. Primeramente, el final de la Edad Media tiene que ver con el final de un régimen político que era el feudalismo, que tenía que ver con tierra, y el surgimiento de las naciones-estados, estados nacionales, estados soberanos, empiezan a surgir en el final de la Edad Media. Y esto era un problema. ¿Por qué? Porque hasta este punto la iglesia tenía dominio sobre casi todo, porque hasta los reyes estaban bajo la autoridad de la iglesia. Pero ahora algunos rincones empezaron a decir así, no, nosotros somos una nación soberana y ya está. Entonces algunas naciones, algunos estados, algunas ciudades hasta se llegaron a promover una cierta soberanía ante la propia iglesia. Otro cambio fue el surgimiento de algo que es muy común hoy en día, que es la clase media. En la Edad Media solo existían nobles y el resto. Si tú nacías noble, tú te dabas bien en la vida. Si tú eras lo restante, tú te quedarías aquí toda la vida. Pero al final del siglo XV empieza la era del comercio. Tiene el descubrimiento de las Américas, todas las cosas. Entonces se empieza a tener comercio y este comercio genera una clase media que se llamó después burguesía, que tenía el control financiero de la cosa, y este grupo hizo parte de muchas revoluciones en Europa en el siglo XVI, XVII y XVIII. Y el otro punto, y este sí que tiene una relación directa con la Reforma, es un movimiento cultural llamado Renacimiento. Todos nosotros en el cole han estudiado Renacimiento una vez en la vida. ¿Qué fue el Renacimiento? Fue la vuelta a los clásicos de la literatura, o sea, las personas empezaron a leer una vez más Aristóteles, filosofía, Séneca y obras en idiomas originales. Y esto se quedó conocido un poquito como la Edad de las Luces en Europa, en todo. Y esto va a influenciar a los reformadores porque ellos empezarán a leer o intentar leer la Biblia en su idioma original. Y esto generará algo muy importante, como vamos a ver. Pero todo este contexto hizo con que la iglesia tuviera el deseo de mantenerse en la cumbre del mundo. Pero ¿cómo voy a mantenerme en la cumbre del mundo si el mundo está cambiando? Entonces la iglesia intenta adaptarse, de mi punto de vista, por caminos que no eran bíblicos, que no eran correctos. Y uno de ellos fue que León X, el Papa León X, propuso o autorizó la venta de indulgencias. Es una palabra que tengo que explicar. ¿Qué sería una indulgencia? Una indulgencia sería un documento oficial de la iglesia que declara que uno es perdonado de sus pecados temporales basado en un pagamiento, una retribución financiera a la iglesia de alguna manera. El Papa León X quería construir la Basílica de San Pedro.
en el corazón de Roma que tenemos hoy allí. Entonces la iglesia no tenía condiciones financieras por aquel entonces. Entonces el Papa autorizó la venta de este documento que era así. Un monje llegaba en la ciudad y decía, mira, si tú tienes el deseo de tener tus pecados perdonados, tú vienes aquí, tú pagas algo y nosotros tenemos una indulgencia, un documento oficial firmado que declara que tú estás perdonado. Y esto podría ser hecho también por aquellos que ya murieron. Y este movimiento llega a la Alemania del tiempo de Lutero y en especial a través de una persona llamada Johannes Tetzel, que era un monje domiciano que va a ciudad de Wittenberg a vender indulgencias. Y él tenía una frase de publicidad, y su frase de publicidad tenemos ahí. La frase era, tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. O sea, la idea era, si tú pagas, tú tienes el perdón. Pero este pensamiento generó una crisis en algunas personas, y una de ellas fue un hombre llamado Lutero. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de Lutero. Lutero nació en Alemania en 10 de noviembre de 1483, en la ciudad que tenemos el nombre ahí, que yo no sé pronunciar, Eisleben, no lo sé, en Alemania. Lutero ha tenido algunas cosas interesantes. Su padre era un campesino libre que llegó a tener ciertos recursos financieros trabajando en minas de cobre, y esto hizo con que Lutero tuviera acceso a la educación desde la niñez, y esto fue muy importante para Lutero. En 1501, él entra en la Universidad de Erfurt y estudia filosofía aristotélica, y en 1505 ya obtiene un título, un grado, que es el grado de Mestre en Artes. Sin embargo, su padre deseaba que él siguiera el camino del derecho, que hasta aquel entonces era una carrera que generaba una buena calidad de vida. Pero la historia dice que Lutero un día estaba volviendo de la universidad en un campo y tuvo una tormenta eléctrica. Entonces Lutero ora a una santa, lo que es interesante, la Santa Ana, diciendo que si de alguna manera Dios le librara de esta tormenta eléctrica, él dedicaría su vida a la iglesia. Y él no muere, y en el mismo año, a despecho de lo que hablaba su padre, él entra en un monasterio agostiniano y empieza su vida monástica. 2 años después, él es ordenado sacerdote, celebra su primera misa, es un sacerdote católico romano como cualquiera. Vale, pero Lutero tenía y continuaba teniendo el deseo de estudiar, y continuó estudiando hasta sacar su doctorado en 1511. Entonces Lutero es invitado como profesor de teología a ser profesor de una universidad en una ciudad llamada Wittenberg, que es una ciudad en Alemania. Esta universidad era muy reciente, o sea, no era porque Lutero era muy buen profesor que Salamanca le ha invitado, no, era una universidad que tenía 10 años, y esto para aquel entonces no era mucha cosa. Pero Lutero fue allí a dar clases de teología, o como era conocido, clases de Biblia. Entonces él tiene el deseo de dar clases en el idioma de sus alumnos, lo que ya era algo muy raro por aquel entonces, porque la enseñanza de teología era básicamente en latín. Lutero comprende que no, quería hablar alemán con sus alumnos, sin embargo quería pasarles de hecho la enseñanza bíblica. Entonces él, influenciado por el Renacimiento, el humanismo, empieza a leer la Biblia en sus idiomas originales, en hebreo, en griego, y empieza a dar clases. Para que tengas idea, de 1512 hasta 1515, él da clases solo en el libro de los Salmos. O sea, estamos hablando 12, 13, 14, 15, 4 años dando clases solo en el libro de los Salmos. Y en 1516 y 17, él empieza a dar clases en el libro que tenéis en vuestras manos, en el libro de Romanos, la epístola de Pablo a los romanos. Por esto que los hemos regalado este libreto. Pero dando clases en Romanos, Lutero tenía una crisis en su corazón, y la crisis era, ¿cómo yo puedo salvarme? Básicamente Lutero pensaba, ¿cómo la salvación es aplicada a una persona?
Y hasta aquel entonces la iglesia decía que esta salvación era aplicada por medio de obras. Tú tienes que hacer algunas cosas, penitencias, indulgencias, algunas cosas para obtener este regalo divino que es la salvación. Pero al leer Romanos, Lutero ha tenido una crisis. Y su crisis fue, mira, la Biblia no habla esto. Y en especial un verso de Romanos, que es lo que tenemos ahí, llevó Lutero a tener una crisis. Romanos 1:7 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, Lutero comprendió que la justificación, o sea, el hecho de Dios declarar a una persona justa o justificada, no está basada en obras, no está basada en hacer alguna cosa, sino que está basada en fe en Jesucristo. Y Lutero, al mirar la iglesia de su tiempo, y en especial la práctica de la venta de indulgencias, Lutero ha tenido el valor de decir una cosa: mira, esto no está correcto. Tenemos que protestar. Entonces, en el día 31 de octubre de 1517, Lutero fija en las puertas del castillo, de la iglesia del castillo de Wittenberg, 95 tesis, que eran básicamente frases muy cortitas que decían: no estoy de acuerdo con la indulgencia por esto, por esto, por eso. Son 95 argumentos de Lutero en contra de las indulgencias. Y esto generó lo que llamamos Reforma Protestante. La Reforma es algo mucho más grande que las 95 tesis. La verdad, mucho de lo que Lutero habló en las 95 tesis, él habló todavía como un monje católico. Si algunas cosas él tiene que desarrollar posteriormente. Sin embargo, una cosa era clara. Lutero declaraba: la justificación, la salvación es por medio de la fe. Y solo de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué ocurrió? 1521. Lutero es excomulgado en la iglesia en una dieta llamada dieta de Worms, presidida por el rey español Carlos V de Alemania, que es el Carlos II de España, o primero de España. Entonces, era el rey español que estaba dirigiendo la dieta de Worms, que acabó con la excomunión de Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero se negó a denegar su doctrina. Él fue entonces declarado que fue echado fuera de la iglesia. Vamos a hablar un poquito de la justificación por la fe un poquito más adelante. La segunda persona que me gustaría hablar sería Calvino, Juan Calvino. ¿Por qué? Porque si Lutero fue la voz profética, Lutero era, vamos a decir así, una persona que tenía más carácter, hablaba más firme, fue la persona de la protesta. Calvino era muy tranquilito. Calvino era más académico, Calvino era más teólogo. Sin embargo, Calvino fue el gran sistematizador del pensamiento reformado. El gran teólogo de la Reforma fue Calvino. Lutero fue el gran profeta, aquel que habló. Lutero fue aquel que ha puesto las cosas en su silla. Vamos a hablar un poquito de Calvino. Calvino no es alemán, Calvino es francés. Nació después de Lutero, en 1509. O sea, cuando pasó la Reforma Protestante, Calvino tenía tan solo 8 años de edad. Pero Calvino, de la misma manera que Lutero, ha tenido un privilegio: estudiar. En su caso, él ha estudiado porque su padre era abogado de la diócesis de Noyon, que es una región de Francia, y por aquel entonces todos los funcionarios de la iglesia tenían una beca para sus hijos. Entonces, Calvino va a estudiar desde la escuela primaria hasta la universidad. Por ejemplo, él estudia en la Universidad de París, la misma universidad que casi al mismo tiempo estudiaba Ignacio de Loyola, un importante teólogo católico. Ellos estudiaron casi que al mismo tiempo en la Universidad de París. Su padre deseaba también que su hijo siguiera sus pasos como abogado. Entonces, Calvino fue a la Universidad de París a estudiar humanidades, que era lo que se llamaba por aquel entonces. Sin embargo, fue en la Universidad de París que él tuvo contacto con la fe protestante.
Primeramente por su primo, él tenía un primo llamado Pierre Olevitan, que le predicó el Evangelio, y también varios profesores de la Universidad de París ya eran protestantes por aquel entonces, aunque eran protestantes, vamos a decir así, sin ser tan claramente protestantes, porque por aquel entonces ya surgía en Francia la persecución de la corona a los protestantes. Entonces Calvino, en algún mes entre el año 32 y 33, tiene su conversión, y en el año 34 él tiene que huir de París a causa de la persecución, acusado de, junto con el reitor de la Universidad de París, un hombre llamado Nicolas Cop, hacer un documento, un libreto protestante, que por aquel entonces era algo que se pagaba con la muerte. Entonces Calvino huye de Francia y nunca más vuelve a Francia, la verdad. Él huye y va primeramente a una ciudad llamada Basilea. No sé si conocen Basilea, está en el norte de Suiza. Y en Basilea, con 26 años, todas las veces que yo hablo esto, yo me quedo un poquito envergonzado. Con 26 años, él escribe por primera vez su obra maestra, que se quedó conocida como las instituciones de la religión cristiana. O sea, es un libro que fue revisado por Calvino 5 veces, es verdad, pero su primera versión fue hecha con 26 años de edad. Y él lo hizo para el rey de Francia, Francisco I, con el objetivo de decir, mira, no tienes necesidad de perseguirnos. Lo que creemos es esto. O sea, la defensa de Calvino fue, estamos volviendo a la Biblia, entonces no tiene razón para perseguirnos. Entonces él escribe su primera obra en Basilea. Después él tiene el deseo de ser pastor en una ciudad de Estrasburgo, que es una ciudad cerca de Alemania, pero mientras iba de camino, la providencia de Dios hizo con que las cosas cambiasen. Él ha tenido la información que tenía destacamentos del ejército francés por las calles prendiendo protestantes, encarcelando protestantes. Entonces Calvino dice, yo no voy por aquí, yo voy a dar la vuelta. Y al dar la vuelta, él encuentra Ginebra. Y en su cabeza él iba a quedarse allí una noche. Una noche se quedó toda la vida. Cuando él entró en Ginebra, el reformador de Ginebra, que era un hombre llamado Guillermo Farel, al descubrir que el joven, talentoso Calvino estaba en la ciudad, va allí, intenta convencerle a se quedar en Ginebra, lo hecho que él se queda en Ginebra, y desde 36 hasta 64, el año de su muerte, él pasa toda su vida en Ginebra, con excepción de 3 años que él se queda en Estrasburgo de 38 hasta 41. Pero Calvino tiene el objetivo de hacer de Ginebra el gran centro de la fe protestante. Algunos hombres describieron Ginebra como la ciudad de las luces en la época de Calvino. Y una cosa interesante es que Ginebra se volvió un asilo para todos los perseguidos por la fe y hasta por la ciencia. Algunos científicos también buscaron Ginebra como refugio porque Ginebra tenía una autoridad gubernamental separada de Roma a causa de la influencia protestante, y algunos españoles fueron a Ginebra. Por ejemplo, un hombre llamado Cipriano de Valera, que revisó la Biblia, voy a hablar de él después, vivió en Ginebra, fue alumno de Calvino y hizo la primera traducción de las instituciones al castellano. Fue este hombre que tenemos aquí muy importante en España. ¿Por qué? Porque la producción literaria de Calvino fue increíble. Mis hermanos, en la época de Calvino no tenía Netflix, internet, no tenía televisión. O sea, las personas hacían ¿qué? Comer, ir a la iglesia, estudiar, tener hijos y escribir. Entonces Calvino escribió un montón. Para que tengas idea de lo corpus reformatorium, ¿qué es esto? El conjunto de todas las obras, de todos los reformadores de primera y segunda generación, 57 tomos son solo obras de Calvino. Calvino comentó verso a verso todos los libros de la Biblia, con excepción de Apocalipsis. Calvino predicó en casi todos los libros de la Biblia, verso a verso, casi que 4 veces por semana.
Calvino escribió cartas a reyes, a pastores, a teólogos, a refugiados. Estas cartas están guardadas hasta hoy. Y Calvino tuvo más o menos 2000 sermones que por aquel entonces sus alumnos empezaron a escribir. ¿Cuál es la palabra en castellano? Taquigrafía, no lo sé si tiene esto en castellano. Es la persona que uno está hablando, dictando, y la otra está escribiendo. Entonces, a causa de sus alumnos, tenemos acceso a muchos de estos sermones hasta hoy. Entonces, de toda esta producción literaria tenemos, de hecho, la fe de los protestantes. Y ahí llegamos al segundo punto, que tal vez sea el más significativo en términos de dudas. Vale. La fe protestante es mucho más grande de lo que voy a hablar ahora. Pero tenía que hablar de una manera resumida. La manera más básica de hablar de una teología de los reformadores es hablar de las 5 solas de la Reforma. ¿Qué es esto? Las solas eran expresiones latinas utilizadas para determinar 5 puntos doctrinarios que los reformadores hicieron distinción entre la posición católica romana de aquel entonces y la posición de los reformadores. Estas 5 doctrinas son, ya en castellano, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Hablaremos cada una de ellas ahora de una manera muy resumida. ¿Cómo voy a hablar? Yo voy a explicar lo que significa la doctrina. Yo voy a hablar de un texto bíblico que los reformadores han basado esta doctrina. Primera de ellas, sola escritura, traduciendo al castellano, solo la escritura. Para los reformadores, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de ¿qué? De fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Por ejemplo, basados en el texto, en varios textos, pero he citado solo uno. El texto de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, 3, versos 16 y 17, está escrito así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Los reformadores dijeron, vale, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia tiene la autoridad divina de conducir la iglesia. No es la iglesia que conduce la Biblia, no es la iglesia que determina la Biblia, pero el pensamiento protestante es que la Biblia debe conducir la iglesia, que la Biblia debe regular la iglesia de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo que es inspirado es las Escrituras. Y esto es un punto de distinción muy claro entre el protestantismo y el catolicismo romano. Mis hermanos, lo que voy a hablar ahora no es para hablar malo de un grupo o de otro. Estoy intentando hacer las diferencias que existen, ¿vale? Una diferencia es esto. Los católicos romanos comprenden que a un lado de la Escritura existe algo llamado la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia. Para la fe católica, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, la tradición tiene el mismo pie de igualdad, vamos a decir así, está en el mismo nivel que las Escrituras en términos de fuente de pensamiento teológico. Los reformadores dijeron no. Dijeron, la tradición es importante. Sí, por ejemplo, Calvino cita mucho a Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia. La verdad, parte de la teología de Calvino es la misma teología de Agustín de Hipona, que fue un obispo del siglo IV. Mira, sin embargo, los reformadores dijeron, si la tradición dice algo que la Biblia no dice, es la Biblia que debe regular la tradición. Es la Biblia que debe regular el magisterio, que es una palabra bonita para enseñanza de la iglesia. O sea, yo soy pastor protestante. Si yo enseño algo, que es el magisterio de la iglesia,
que va de en contra con la palabra de Dios, los protestantes dicen, nos quedamos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo la Escritura, o sea, solo la Escritura es la autoridad máxima en cuestiones de fe, que tiene que ver con creencia, y práctica también de la vida cristiana. Entonces, este es el primer punto de distinción, y para mí el que va a tener más influencia. ¿Por qué? Porque todos los otros, teóricamente, están basados en las Escrituras. Entonces, es porque los reformadores comprendieron el solo Escritura que van a venir todas las otras cosas. Si empezamos a hablar de teología, no teniendo la Biblia como libro, texto, vamos a tener un serio problema de conversación, porque no tenemos el mismo libro, texto para hablar. Y para que tengas idea de cómo esto era revolucionario, el Lutero dice cierta vez que llegó a ser doctor en teología sin casi leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la teología por aquel entonces era filosofía de Tomás de Aquino, era estudiar los 4 sentidos del tomismo, o sea, se hablaba mucho de mucha cosa sin que de hecho a la persona tuviera acceso a la Biblia. Y los reformadores hablaron, no puede ser así. El segundo punto es sola gratia, era una expresión latina que significa solo la gracia. Los reformadores hablaron que la salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Basados en textos como por ejemplo lo que tenemos ahí en la pantalla, Efesios 2:8. Podemos mirar en la pantalla todos juntos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que los reformadores hablaron fue, la salvación no es porque yo hago alguna cosa, porque es imposible que yo tenga la capacidad de hacer alguna cosa, porque yo soy pecador, todo lo que hago está maculado por el pecado. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? La respuesta bíblica es, tú eres salvo por la gracia de Dios. Es una acción llena de gracia de un Dios lleno de misericordia que salva por medio de la fe. Por gracia personas, no por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque si fuera por obra yo tendría alguna participación. Y si yo tendría algún mérito, yo podría decir a Dios, mira, yo soy buena gente, yo tengo un mérito, yo tengo alguna capacidad, y por esto de alguna manera yo tengo que ser salvo. Pero la enseñanza de los protestantes fue, no, la persona es salvo solo por la gracia. ¿Y cuál es la distinción aquí entre el protestantismo y el catolicismo romano? El catolicismo romano habla que la persona es salva por la fe en Cristo y también por hacer ciertas cosas para limpiar sus pecados temporales, como es, por ejemplo, la penitencia en la teología católica. ¿Qué es la penitencia? Cuando tú tienes un problema, cuando tú has pecado, tú vas a un sacerdote y él te da algunas cosillas que tú debes hacer para que tú puedas tener tus pecados limpiados. La fe protestante dice, no, mis pecados ya fueron limpiados por gracia en Cristo Jesús. Y esto es gracia del Señor, o sea, no es gracia y alguna cosilla más, es gracia y solo gracia dentro de la teología de los protestantes. Entonces, esto va a tener que ver con un punto central. Solo Cristo, han hablado los reformadores, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Esto es un punto de los más básicos, pero ha tenido mucho lío para decir la verdad. Algunos textos bíblicos que los reformadores hablaron. Hechos 4:2, un libro escrito por San Lucas. Y en ningún otro hay salvación, está hablando de Cristo, ¿vale? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otro texto, Pablo a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué es mediador dentro de la teología bíblica? Es alguien que, como la palabra dice, está en el medio de dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? El hombre pecador y un Dios santo. ¿Quién hace el puente? El puente es hecho por Cristo y solo por Cristo dentro de la teología protestante. O sea, la teología protestante habla de una exclusividad, que es una palabra que hoy en la sociedad no se puede hablar mucho, pero el de la exclusividad de Cristo. Por ejemplo, Jesús, para que yo no hable solo de Pablo, ¿vale? Jesús habló: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. O sea, los reformadores hablan de una exclusividad de Cristo. Y aquí la cosa hace una distinción muy clara. Teóricamente, la fe católica habla que la salvación es solo por Cristo. ¿Por qué yo hablo teóricamente? Porque algunos puntos doctrinarios de la fe católica hacen con que esta exclusividad se quede un poquito marginada. Y os doy ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, el rol que los santos tienen en la teología católica es que yo voy a un santo para que este santo, ¿qué este santo tiene que hacer? Hacer el puente entre Dios y mí. Yo pido a la madre, por ejemplo, el papel de la Virgen dentro de la teología católica es un papel mediatorio. El Concilio Vaticano II habla claramente que María tiene un papel mediatorio dentro de la fe católica. Y los protestantes van a decir: no, Cristo tiene este papel mediatorio en la fe bíblica. O sea, es por medio de Cristo. Nosotros no creemos que yo tengo que pedir a un santo que, por ejemplo, los protestantes hablan de santos, sí, pero en un contexto completamente distinto. Los protestantes dicen que todos los que están en Cristo son santos. La Biblia habla, por ejemplo, Pablo habla a los santos que están en la iglesia de Filipenses: la paz sea con vosotros. Pablo no estaba diciendo que todas las personas que estaban allí no tenían defectos morales. No, pero que sus pecados habían sido pagados y lavados por Cristo. Pero para la fe católica, un santo es una persona que ha tenido una moralidad tan elevada que llegó a ser canonizado por la iglesia y cumple un papel de intercesor hacia las personas. Entonces, los reformadores hablaron: solo Cristo tiene este papel. ¿Cómo recibo la salvación? Solo por medio de la fe. Sola fide es una expresión latina para solo la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Por ejemplo, Romanos, que tenéis ahí para leer en casa, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin ¿qué? Sin las obras de la ley. Pablo está diciendo así: nosotros somos justificados por fe en Cristo, por tener fe en Cristo Jesús, por la obra de Cristo, por me fiar de Cristo y no por obras. Y esta es una distinción muy importante dentro del catolicismo romano y del protestantismo. Yo lo que hago, el protestantismo habla que debemos tener vidas santas, sí, que debemos cumplir la ley, sí, sin embargo, por gratitud y no para la salvación. Nosotros vivimos para la gloria de Dios porque Dios nos ha salvado, no para que Dios me salve. ¿Por qué? Básicamente porque no tengo capacidad. 5 versos antes de este verso, Romanos 3:23, Pablo dice así: porque todos pecaron y separados están de la gloria de Dios. Todos. Entonces, la única manera es ser justificado por la fe, y esta fue la crisis de Lutero. Lutero vio la venta de indulgencias y dice: mire, no es así, no es pagar, es por fe.
es por gracia de Dios. Y él llega a decir en 1518, en una disputa, era muy común llamar un sacerdote católico, un sacerdote protestante y poner los dos para debatir ideas. Y Lutero, en uno de estos encuentros, que se quedó conocido como el debate de Heidelberg, dice así: la ley dice, haz esto, y esto jamás se hace. La gracia dice, creer en este, y todo está ya realizado. O sea, es por fe, de acuerdo con los protestantes, la justificación no puede ser por obras. La última parte es que Dios es el único merecedor de la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto la excelencia o virtud de su carácter. Por ejemplo, basado en el texto que tenemos ahí, Gálatas capítulo 1. Gracia y paz sean vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios el Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién es la gloria de la salvación? De Dios y solo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos mérito alguno propio para decir, mira, yo soy tan buena gente que Dios tiene que salvarme. Es simple, basta una pregunta a mi esposa que está allí y pregunta, mira, Gabriela es tan buena gente así, y ella va a decir, no, imagina a Dios. Imagina a Dios mirándome y diciendo, mira, Gabriel tiene una vida tan buena que yo tengo que salvarle. No, esto no existe. Es por gracia, es por fe. Entonces la gloria es solo de Dios. Y esto es un punto de distinción. ¿Por qué? Porque el mismo rol que tienen los santos y algunos componentes de la fe católica hacen con que la adoración o la veneración, yo ahora voy a ser justo con la teología católica, la teología católica habla que no se adora santos, se venera santos, se hace una distinción de palabras. Pero en la práctica, y todos nosotros conocemos un montón de gente, se adora. La idea es adoración. Y los protestantes van a decir que la adoración es solo de Dios. Y este punto llevó a los protestantes a quitar, por ejemplo, todas las imágenes, todos los santos de la iglesia, y hice con que la iglesia protestante fuera mucho más feuta, más sencilla del punto de vista estético. ¿Por qué? Porque no tiene todas estas cosas. ¿Por qué? Porque, según la concepción de los protestantes, Dios es el único merecedor de gloria, el único merecedor de adoración. Vale, estamos llegando a la última parte, para que vosotros aún se queden despiertos un poquito más. La vida, o sea, toda esta historia y toda esta fe tuvieron implicaciones prácticas, sí, un montón. Yo no puedo hablar de todas. Hablaré de dos aspectos: implicaciones para la vida de la iglesia e implicaciones para la educación. Para la vida de la iglesia. Primera cosa, basado en el concepto de solo la escritura, los reformadores empezaron a pensar, mira, una persona entra en una iglesia en el final de Edad Media, y él entra y sale y todo lo que se oye está en un idioma. ¿Qué idioma era este? Latín. ¿Quién sabía latín por aquel entonces? Una élite intelectual que había tenido acceso a la educación universitaria, muy poca gente. Los reformadores hablaron, las personas tienen que entender lo que se hace. Entonces, las iglesias protestantes empezaron ya en 1518-19 a hacer sus liturgias, sus cultos, como se llama en la fe protestante, en idiomas nacionales. En idiomas nacionales. Mira, la persona iba a una iglesia y iba a entender lo que el sacerdote estaba hablando. ¿Por qué? Porque si no, yo entro y salgo y yo no entiendo nada. Y mis hermanos, esto fue la posición oficial de la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II en 1970 y pico, 78. Hasta 78 oficialmente
la misa era en latín y el sacerdote estaba de espalda hacia el pueblo. Vale, esto ya no era realizado en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque tenía algunos sacerdotes que tuvieron la misma comprensión de los protestantes y pensaron, mira, si yo hablo un idioma que nadie entiende nada, entonces empezaron también a tener misas en castellano. Pero oficialmente el cambio solo fue casi hace 30, 40 años. Pero esto tenía que ver, por ejemplo, con el concepto protestante del sola escritura. Entonces el segundo paso, la verdad el primero, fue tenemos que traducir la Biblia. Mira, si es la Biblia, que es la revelación de Dios inspirada, autoridad máxima, tenemos que traducir la Biblia. Hasta aquel entonces teníamos ¿qué traducciones? Teníamos los originales, griego, Nuevo Testamento, hebreo, Antiguo Testamento. Teníamos la versión griega del Antiguo Testamento conocida como Septuaginta, muy conocido. Teníamos la Vulgata, que era la única traducción autorizada de la Iglesia, que era la traducción en latín, la Vulgata. Y al finales del siglo XV, un pre-reformador llamado Tyndale tradució la primera vez la Biblia al inglés y fue muerto por esto, en 1493, si mi memoria no está equivocada. Pero los reformadores explotaron por toda Europa la traducción de la Biblia. Y en este mismo momento nosotros creemos, por la providencia divina, un hombre ha tenido una brillante idea, un hombre llamado Gutenberg, que inventó ¿qué? La prensa. Entonces, la Biblia empezó a ser hecha en escala, ser divulgada, los escritos, los sermones, los libretos, todo esto que antiguamente era manuscrito, ahora es por medio de la prensa. Y sobre esto es interesante, un historiador inglés, británico, llamado Alistair McGrath, hablando de la traducción de Lutero al alemán de la Biblia, dice así: publicar en alemán significó democratizar el debate sobre el futuro de la Iglesia, por medio de la inclusión de aquellos que siempre fueron tradicionalmente marginalizados, por medio de los antiguos idiomas de la academia. Mira, ¿quién sabía latín? Nada, nadie. 1% de la población, y yo creo que menos. Entonces, discutir teología era algo muy para la élite intelectual. Pero los reformadores hablaron, no, el pueblo tiene que tener acceso a la Biblia, leer la Biblia, para no ser manipulado por quien quiera que sea. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces fue en este momento, un poquito más adelante, que hubo, por ejemplo, la primera traducción de la Biblia al castellano. Este año cumple 450 años de la Biblia del Oso, como se quedó conocida la traducción de dos personas, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Los extremeños aquí presentes, Casidoro de Reina era extremeño, ¿vale? Existe un debate, porque su pueblo por aquel entonces era del reino de Sevilla. Sin embargo, hoy está en la Diputación de Badajoz. Entonces los sevillanos van a decir, es de Sevilla, y los extremeños van a decir, es de Extremadura. Pero el hecho es que Reina tradució en un monasterio, sí, de Sevilla, la Biblia al castellano y fue expulsado de España por la Inquisición por traducir la Biblia al castellano. Después, aquel alumno de Calvino, Cipriano de Valera, hace una revisión, porque de hecho Reina había pasado alguna cosilla mala, hace una revisión y es lo que tenemos hoy en nuestras manos, la traducción Reina y Valera. Por esto que se llama Reina y Valera, a causa de los dos traductores. De hecho tenemos revisiones, la que utilizo es la revisión de la decena de 60. Sin embargo, fue esta traducción hecha aquí. A las personas curiosas, existen artículos que hablan de la influencia de la traducción de la Biblia de Cipriano de Reina en un hombre llamado Cervantes y en la manera como él escribió Don Quijote de la Mancha. O sea, tiene influencias del pensamiento protestante hasta en Cervantes. ¿Por qué? Porque ellos en este medio del idioma
tenía un cierto intercambio de ideas. Para que tengas idea, la Universidad de Salamanca este año hizo un coloquio sobre la Biblia del Oso, y semana pasada la Universidad de Almendralejo hizo, junto con la Universidad de Extremadura, un coloquio sobre la Biblia del Oso por los 450 años de la primera traducción de la Biblia al castellano. Esto era algo común, ¿no? Esto fue revolucionario. ¿Por qué se llama Biblia del Oso? Creo que están todos pensando, ¿no? Era solo porque en la portada tenía un oso cogiendo un vaso de miel. Y esto es basado en un verso de Proverbios, ¿vale? Y la persona que hizo el dibujo la ha puesto así y se quedó conocida como la Biblia del Oso por causa de esta figura que tenemos aquí en la portada, que era la figura de un oso cogiendo un vaso de miel. ¿Vale? Entonces tenemos otra conclusión. ¿Vale? ¿De qué valería tener la Biblia en castellano si por aquel entonces 5% de la población sabía leer? Entonces los reformadores hablaron mucho de educación. Lutero tiene una predicación que es parte de lo que estoy citando ahí, es una predicación de Lutero en 1530. Mira lo que Lutero dice. Una de las artimañas más importantes del diablo, si no la más importante, consiste en aturdir y engañar al hombre común de tal manera que no quiera mandar sus hijos a la escuela, ni hacerlos estudiar. Esto me parece ser una verdadera obra maestra del arte diabólico. Al advertir que en nuestro tiempo no puede hacer ni lograr lo que quiere, piensa imponer su voluntad entre nuestros descendientes, preparándolos ahora ante nuestros ojos de manera que no aprendan ni sepan nada. Cuando hayamos muerto, tendría así delante de él un pueblo desnudo, descalzo, indefenso, el cual podría hacer lo que se le antojara. Lutero está hablando de educación. Está hablando, si el pueblo no tiene educación, él es manipulado. Y yo te digo una cosa, él es manipulado en todos los sentidos. En el religioso, que era lo que estamos hablando aquí, pero en cualquier otro, ¿vale? Político, sociológico. Un pueblo sin instrucción es un pueblo mucho más fácil de ser manipulado. Entonces los reformadores hablaron, no, tiene que estudiar. Lutero y Calvino hicieron algo revolucionario, que fue que, primero decir, los niños tienen que estudiar, y una cosa mucho más revolucionaria, las niñas tienen que estudiar. Hasta aquel entonces, las niñas no tenían acceso a escuela. Los reformadores hablaron, da igual, será sin costo ninguno, o sea, algo gratuito, ¿cómo se llama? Gratuito, y será algo obligatorio. Mira, obligatorio, los padres tendrían que enviar a los niños al cole para que tengan acceso a la educación. ¿Por qué? Porque la comprensión básica es de la insistencia de los reformadores en la centralidad de las escrituras para la vida del creyente. Era necesario educar al pueblo para que cada cual pudiera leerlas por sí mismo. Entonces los reformadores empezaron a plantar escuelas en toda Europa. Por ejemplo, yo he vivido en Rumanía por 3 años y la primera escuela pública de Rumanía está bajo una iglesia protestante del siglo XVI. Es lo que tenemos aquí. Entonces, existe una relación cercana entre la fe protestante y la educación. ¿Por qué? Porque las personas tenían que tener acceso a la palabra. Entonces, tenemos que conocer. Entonces, 1536, Lutero y Farel ya dijeron, educación, niños, niñas, obligatorio, sin coste, en Ginebra. Mira, 1559, Calvino hace la fundación de la Universidad de Ginebra, enseñanza gratuita en 2 niveles, lo que sería hoy instituto. Cuando Calvino murió 5 años después, tenía 1500 alumnos de instituto,
y 400 alumnos de universidad. ¿Y qué aprendían? Aprendían de todo, no solo de teología. Aprendían filosofía aristotélica, aritmética, geometría, las 4 fuentes de saber de la Edad Media, a leer griego, a leer en latín, todas estas cosas eran enseñadas en las universidades. Y este espíritu educacional de los protestantes sigue adelante. Cuando los protestantes vuelven a las Islas Británicas, por ejemplo, que son llamados los puritanos ingleses, los puritanos eran protestantes calvinistas ingleses, ellos fundan, por ejemplo, la Universidad de Cambridge, Oxford, fueron fundadas por protestantes. Cuando ellos huyen y van a los Estados Unidos, fundan, por ejemplo, Harvard, Yale, Princeton, todas estas universidades, aunque hoy estén muy alejadas del cristianismo, fueron fundados por protestantes. Por ejemplo, la universidad, creo que una de las más conocidas del mundo, la Universidad de Harvard en Estados Unidos, tiene este nombre a causa de un pastor protestante, John Harvard, que fundó la Universidad de Harvard en 1648. O sea, tenemos una influencia educacional porque el pueblo necesita conocer para que así pueda conocer a Dios y la palabra. Ese es un principio muy protestante. Hasta hoy tenemos colegas que trabajan en contextos donde no existe aún una estructura política gubernamental estructurada, por ejemplo, como tenemos en España, y casi todos ellos trabajan plantando una iglesia y al lado de la iglesia tiene una escuela. Esto es muy común, por ejemplo, en los misioneros presbiterianos que trabajan en África. Al lado de la iglesia tiene una escuela. ¿Por qué? Por el mismo principio. Ellos necesitan conocer la Biblia, pero ¿cómo van a conocer si ellos no tienen acceso a la educación? Entonces, para concluir e ir a las preguntas, si tú me preguntas cuál fue el gran sentido de la Reforma, si yo tengo que resumir, yo hablaría que la Reforma protestante del siglo XVI fue un intento de rescatar el Evangelio. Lo que estaba en riesgo era el Evangelio. ¿Por qué? Porque se estaba diciendo que es Cristo más alguna cosa que salva una persona. Y el Evangelio dice es Cristo y más nada que salva una persona. Entonces, esto era el punto central de la fe de los protestantes y de la protesta de Lutero. De las 95 tesis, me encanta la tesis 62. La tesis 62 decía así: el verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Lutero dice, mira, el tesoro de la iglesia no es la belleza de sus templos, el tesoro de la iglesia no es la riqueza de sus cofres, el tesoro de la iglesia no es la cantidad de sus tierras, la riqueza de la iglesia no es las vestimentas litúrgicas, el verdadero tesoro de la iglesia no son la belleza de los rituales, el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio, es un mensaje. Y es el mensaje de que un Dios santo ha salvado pecadores por su gracia y misericordia. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros por el hecho de que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Este es el mensaje del Evangelio. Y en el día, en la dieta de Ward, delante de Carlos I, le he preguntado, Lutero, ¿tú denegas tu creencia? Y Lutero dice así: mi conciencia está cautiva de la palabra, y no es honrado ni seguro obrar en contra de mi propia conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Yo creo que el reto de la iglesia del siglo XXI, sea cual sea la rama cristiana que tú perteneces, yo digo que el gran reto que tenemos es mantener nuestra fe bíblica. Mantener nuestra mente cautiva a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la Biblia que conduce la vida de la iglesia.
Pero ¿qué evangelio es este tan precioso que gente murió por él? Gente murió por él. Y yo quiero acabar esta ponencia leyendo una cita de Calvino sobre este evangelio que es el tesoro de la iglesia. Calvino dice así: sin el evangelio todo es inútil y vano. Sin el evangelio no somos cristianos. Sin el evangelio todas las riquezas son pobreza, toda la sabiduría es locura delante de Dios. La fortaleza es debilidad y toda la justicia del hombre está bajo la condenación de Dios. Pero por el conocimiento del evangelio somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos con los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quienes los pobres se hacen ricos, los débiles fuertes, los necios sabios, el pecador justificado, el desolado consolado, el dudoso seguro y los esclavos liberados. El evangelio es la palabra de vida y verdad y el poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen. Este evangelio, este asombroso mensaje de un Dios santo que salva pecadores, como soy yo, es el tesoro de la iglesia. Y es por este evangelio que hombres en el pasado lucharon. Y es por este evangelio que creo que nosotros debemos luchar. No con armas en la calle, sino con oración, con predicación, con amor hacia el prójimo, viviendo este evangelio, no solo hablando de este evangelio, y que el mundo pueda ver brillar Cristo en nosotros. Que Gabriel venga a desaparecer y Cristo venga a brillar. Porque Cristo es quien salva al pecador, no es Gabriel, no es la iglesia presbiteriana, no es la iglesia evangélica, no es la iglesia cual sea. Quien salva es Cristo, es la fe en Cristo que de hecho nos salva. Que Dios pueda bendecirnos y que podamos ter aprendido un poquito de esto ahora.